Vamos con esta parte de química descriptiva, parte 3 o química de coordinación, ¿sí? Y lo que tenemos como imagen en esta tercera teórica de química descriptiva no son ni más ni menos que compuestos de coordinación, donde fijémonos que tenemos un metal o ion metálico, en cada caso rodeado por una cierta cantidad de bases de Lewis o ligandos. Sí, esperen que hay unos rezagados que todavía no se enteraron que ya habíamos empezado la clase. Bien, entonces, fíjense que por acá tenemos un grupo hemo de la hemoglobina, ¿sí? Este grupo hemo lo vamos a ver un poco más en detalle, un poco más adelante, pero es un compuesto de coordinación entre un átomo metálico de hierro con los ligandos hemo, son ligandos polidentados, y este ligando hemo está presente dentro de la proteína globina. Esperen que hay alguien más que está esperando. Entonces, ligandos, o mejor dicho, compuestos de coordinación vamos a encontrar en todas partes y a lo largo de nuestra carrera nos vamos a encontrar un montón de estos compuestos de coordinación. La teórica de hoy se va a tratar, como hablamos la clase pasada, sobre describir un poco más la química de estos compuestos y poder empezar a analizar propiedades y tendencias para cualquier compuesto que me pongan enfrente. Un repaso de la clase pasada que estuvimos hablando algo en el foro. Los iones metálicos, tanto del bloque D como del bloque F, son ácidos de Lewis, ¿sí? ¿Cuáles eran los ácidos de Lewis? Cualquier especie o sustancia que tenga orbitales vacíos, en el caso de los elementos del bloque D, son los orbitales atómicos D. En el caso de los elementos del bloque F, van a ser los orbitales F, según la configuración electrónica externa que presente cada uno de estos iones. Y estos ácidos con orbitales vacíos van a aceptar un par de electrones de bases de Lewis. ¿Cuáles eran las bases de Lewis? Cualquier especie con electrones no enlazantes capaz de meter esos electrones adentro de los orbitales vacíos de o F del ion metálico. De esa manera, la característica que se presenta entre un par ácido-base de Lewis es la formación de un nuevo enlace covalente, o lo que nosotros conocíamos en Introducción a la Química como enlace covalente dativo o coordinado, ¿sí? Donde el par de electrones de ese enlace lo propone un único átomo, en este caso el ligando o la base de Lewis, y el metal lo único que hace, en vez de compartir un par de electrones, uno y uno, como veíamos en el caso de los enlaces covalentes, por ejemplo en el metano, si se acuerdan, o en la molécula de agua, donde el hidrógeno propone un electrón, el oxígeno propone otro electrón y se forma el enlace covalente. En el caso de los compuestos de coordinación, ese enlace covalente es donde el ion metal presenta un orbital vacío y la base o el ligando propone el par de electrones completo, ¿sí? Para ocupar dentro de ese orbital vacío. Según quién sea el metal, qué ion tenga de ese metal, no solamente cuál sea el metal, sino qué carga tiene ese metal, y quiénes sean los ligandos, podemos establecer una cierta cantidad de estos enlaces covalentes. Y de esa manera definimos la esfera de coordinación alrededor del ion metálico. Entonces, recapitulando también de la clase pasada, para nosotros los compuestos de coordinación no son ni más ni menos que iones complejos formados por el metal ácido de Lewis y la base o ligandos de Lewis, van a formar un ion complejo. Este ion complejo, dependiendo la carga que tenga el metal y la carga
que puedan presentar los ligandos va a tener una cierta carga. Según la carga que tenga el ion complejo, puede ser catiónico, puede ser aniónico o puede ser neutro en algunos casos. En el caso de que mi ion complejo sea un ion, catión o anión, voy a necesitar algún contraión para poder formar una sal de ese complejo, ¿sí? Y el conjunto del ion complejo más su contraión es lo que nosotros definimos como compuesto de coordinación. Entonces, recapitulando, un complejo está constituido por un catión metálico o átomo central, rodeado por un conjunto de n moléculas o iones, que son los ligandos, siendo n el número de coordinación, ¿sí? La cantidad de ligandos que rodean a ese metal en la esfera de coordinación. Y habíamos visto en la clase pasada que podíamos tener una cierta cantidad de ligandos alrededor del metal, justamente en función de quién es el metal, qué carga tiene el metal y quién es el ligando. O sea, tengo tres variables ahora para ver cuántos ligandos se van a rodear del átomo central. ¿Quién es el metal? ¿Qué ion está formando ese metal? ¿Y quiénes son los ligandos que van a rodear a ese metal? ¿Hasta acá vamos bien con este repaso? Sí, sí. Bien. Un poco más, recapitulando entonces sobre ligandos. Como ya dijimos, podemos tener una infinidad de ligandos, pero los podemos clasificar en dos tipos. Si los ligandos son monodentados, solo poseen un átomo donor de electrones, un átomo con un par de electrones libre para poder enlazarse al metal. Por ejemplo, el amoníaco. ¿Sí? En este complejo que tenemos por acá, tenemos un ion plata más rodeado de, vamos a escribirlo por acá, dos moléculas de amoníaco. El amoníaco es un ligando neutro. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que el amoníaco es un ligando neutro y ahora nos van a interesar en la química de coordinación este par de electrones libre que tiene el nitrógeno. ¿Sí? Este es el par de electrones que el nitrógeno va a meter adentro de los orbitales de vacíos que tenga el ion plata. Fíjense que en este caso el ligando no tiene carga y por lo tanto la carga de todo el ion complejo es la carga que tenía el ion metálico. ¿Queda claro esto? Profe, ¿puede ser que pasaba algo parecido en los ejercicios del foro? Que tenían, o sea, que teníamos, o sea, el metal, y creo que estaba con el agua, y entonces la carga que tenía era la, o sea, el número de oxidación que tenía el metal. Perfecto, tal cual. Fíjense que en el caso del agua, ya la sabemos re de memoria, esta molécula, que es angular, y en el caso del agua, el oxígeno presenta dos pares de electrones libres, capaz de meter adentro de los orbitales del metal. Por lo tanto, el agua también es un ligando neutro. ¿Qué necesito para hacer un ligando? Tener cualquier sustancia que tenga al menos un átomo con un par de electrones libres. Fíjense que en este caso, en estos dos casos, mejor dicho, tanto en el amoníaco es una molécula, pero el que tiene el par de electrones libres es el nitrógeno, no son los hidrógenos. En el caso del agua pasa lo mismo, es un ligando neutro, donde es una molécula este ligando, y hay un único átomo
que presenta un par de electrones libres, que es el oxígeno. Estos son los ligandos monodentados, donde solo hay un átomo donor de electrones. Podemos distinguir, por otro lado, los ligandos polidentados. En el caso de los ligandos polidentados, son moléculas un poco más complejas, ¿sí?, que amoníaco y agua, un poco más voluminosas, con muchos más enlaces, con muchos más átomos, pero a diferencia de los ligandos monodentados, en los polidentados tengo varios átomos dentro de esa molécula con pares de electrones libres para meter dentro de los orbitales del metal. Acá tenemos una representación de un complejo metálico entre este metal genérico y todo esto que está rodeando en 3 dimensiones a este metal es un ligando polidentado llamado ácido etilendiamino tetraacético o simplemente EDTA. Etilendiamino tetraacético. Nosotros vamos a empezar a nombrar también estos iones complejos o estos compuestos de coordinación, según sea el caso. Para eso más adelante vamos a ver algunas reglas de nomenclatura. Y en la guía de problemas de esta serie de ejercicios van a ver que al principio también tienen un reminder de las reglas de nomenclatura, ¿sí? Así que si hoy no enganchamos bien del todo la idea de cómo nombrar complejos, no se desesperen hasta ver la guía de problemas. La clase que viene vamos a seguir trabajando con complejos. Bien, otros ligandos polidentados que podemos presentar. Fíjense que en la mayoría de los casos, en nuestro caso sería un ligando polidentado que se va a unir a un catión hierro 2+ para formar todo este complejo, ¿sí?, donde alrededor del hierro vemos que los átomos que están enlazados directamente son los nitrógenos. ¿Por qué es esto? Porque el nitrógeno en la mayoría de sus compuestos tiene este par de electrones libres, ¿sí?, parecido al amoníaco. Fíjense, este otro ligando que está por acá, vamos a resaltarlo, es de nuevo parecido al amoníaco, solo que reemplacé uno de los hidrógenos del amoníaco en cada lado por todo este pedazo. ¿Qué es este pedazo? Son cadenas carbonadas. En química orgánica se suelen resumir, abreviar, como es la química del carbono, y van a escribir un montón de carbonos por todas partes, se suelen abreviar los átomos de carbono y los hidrógenos que tienen asociados en los hidrocarburos como líneas y puntos. Cada punto me indica un carbono con la cantidad de hidrógenos que tiene que tener ese carbono para completar su octeto, ¿sí? Entonces, este ligando que tenemos resaltado en amarillo en cada uno de estos extremos, o mejor dicho, de estos vértices, tenemos un grupo metileno, carbono, hidrógeno 2, ¿sí? Si hacemos una representación un poco más real de este compuesto, que tengo el carbono unido a los nitrógenos, a cada carbonito le salen 2 hidrógenos, recordemos que es tetraédrico, ¿sí?, similar al metano. Los nitrógenos tienen su par de electrones libres y vienen con 2 hidrógenos. ¿Se entiende esta representación que señalamos en amarillo? Mirándola un poco más así. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces, fíjense que este es un ligando bidentado. Tengo 2 átomos
donores de electrones para poder meterse adentro de los orbitales del metal. Este ligando se llama etilendiamina, o simplemente lo podemos resumir como EN, etilendiamina. Repite una vez más el nombre. ¿Cómo se llama este? Etilendiamina, mirá. Bien, etilendiamina. Muchas veces para nombrar complejos o para nombrar estos ligandos, que ya ven que son moléculas como un poco más complejas comparándolas con el amoníaco y el agua, se usan muchas veces abreviaciones de los nombres, ¿sí? Cada vez que a ustedes aparezcan la guía de complejos en, tienen que pensar que es este ligando bidentado etilendiamina. Porque como vimos hace un rato, todo este ligando casi macrocíclico, ácido etilendiamina tetracético, simplemente lo escribimos como eta. Fíjense que acá hay otra representación de este mismo ligando, ¿sí? Del etilendiamina, solo que en este caso omitieron los hidrógenos del nitrógeno, ¿sí? Lo cual no está muy bien. Así que vamos a agregárselos. ¿Por qué? Por todo lo que ya sabemos nosotros de introducción a la química, para describir bien una molécula, necesitamos describir y detallar bien su fórmula molecular y todos los enlaces que hay presentes en esa molécula, ¿sí? Acá lo tenemos a modo ilustrativo de que el enlace coordinado se está estableciendo entre el nitrógeno y el zinc. Entonces, nos querían mostrar eso, pero en ese afán de demostrarnos ese enlace coordinado se comieron un par de hidrógenos. Bueno, eso no está tan bueno. Por acá, ¿alguien sabe qué es lo que tenemos? ¿Este ligando acá alguien lo reconoce? Fíjense, en este caso, a diferencia de este otro ligando, nos están detallando bien todos los carbonos y los hidrógenos que hay, ¿sí? En vez de escribirlos como linitas y puntos. Tengo un megaligando polidentado y como ion atómico tenemos hierro 2 o hierro 3, según sea el caso. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Puede ser que sea la hemoglobina? Bien, en realidad el ligando es el grupo hemo de la hemoglobina, ¿sí? Ah, claro. Este grupo hemo es el que tiene los nitrógenos metidos en estos ciclos de carbonos, capaces de donar el par de electrones que siempre tienen nitrógeno en la mayoría de sus compuestos, a menos que esté a un pH muy ácido, y ese par de electrones lo protoné, tipo amoníaco-amonio. Pero si estoy a un pH básico donde el nitrógeno no está protonado, tiene este par de electrones disponible, siempre se va a enlazar a iones metálicos, ¿sí? Siempre va a estar actuando como base de Lewis. En este caso, toda la estructura carbonada es el grupo hemo, muy bien, Paula, de la proteína hemoglobina. Este grupo hemo viene enlazado por algún lugar al resto de la proteína. ¿Sí? ¿Y dónde tenemos presentes el grupo hemo en nuestro organismo? En la sangre, ¿En qué células? en los glóbulos rojos. Bien, de volver a una clase de biología. Pero para que vean que está todo conectado, ¿sí? Aparecieron ahora estos compuestos de coordinación, estos complejos, también los tengo en la sangre. Ah, ni sabía. Bueno, ya sabemos que este hierro, además de
Fíjense que el hierro acá, más 2 en este caso, tiene un número de coordinación de 6. Y miramos un poco en detalle el primer compuestito que teníamos. Este hierro está unido a este nitrógeno, está unido a este otro nitrógeno, está unido a este otro, está unido a este otro, está unido a este y está unido a este. Tiene un número de coordinación de 6, ¿verdad? Ahora, el hierro, por lo general, va a presentar en sus complejos el número de coordinación de 6. Es como si tuviese 6 posiciones disponibles para aceptar ligandos. En el caso de el grupo hemo, ¿qué número de coordinación tiene el hierro acá? 4. 4, muy bien. ¿Dónde están los 2 que le faltan? ¿Para qué nos sirven el grupo hemo o los glóbulos rojos en la sangre? Perfecto. Fíjense que la molécula de oxígeno, que hace tiempo no la dibujamos porque ya no estamos en introducción a la química, aunque en la clase pasada la dibujamos, no es ni más ni menos que 2 átomos de oxígeno, cada uno con 2 pares de electrones libres. ¿Sí? Por lo tanto, esos oxígenos son recontrabases de Lewis. Y son los que, así como están, pueden coordinarse con el hierro del grupo hemo. Y de esa manera podemos transportar oxígeno. Bien, no los voy a atosigar tanto. La clase que viene seguimos hablando un poco más del grupo hemo. Pero queda un poco más claro ahora cómo me sirven este grupo hemo o los glóbulos rojos para transportar oxígeno. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Algunos detalles en nomenclatura, sobre todo de ligandos, vamos a enfocarnos. Podemos tener, como venimos hablando, un montón de ligandos. Sobre todo, vamos a distinguir que los ligandos pueden ser neutros, como en el caso del agua, el amoníaco y demás, o también podemos tener ligandos que sean aniónicos, como por ejemplo el cianuro, los halogenuros, este tiocianato o este isotiocianato, donde la diferencia está en que la carga negativa en el tiocianato la tiene el azufre, pero en el isotiocianato la carga la tiene el nitrógeno. Y fíjense que tienen la misma fórmula molecular. Son 3 átomos, azufre, carbono, nitrógeno, solo que en un caso la carga negativa la tengo en el azufre, en el otro caso la carga negativa la tengo sobre el nitrógeno. Y tenemos un montón más, ¿sí? Fíjense, por acá nos aparece nuestra amiga la etilendiamina, en la piridina no salió, vamos a dibujarla, se perdió en el camino. Bien, entonces, recapitulando, podemos tener un montón de ligandos. Metales no tenemos tanto, tenemos solo los de la tabla periódica, que son unos cuantos igual. Entonces podemos armar un montón de complejos, ¿sí? Según qué ligando tenga y qué metal tenga, qué carga tenga ese metal, y de qué manera me vienen ligando. Si viene neutro, como en el caso del agua, el amoníaco, este carbonilo, o si viene con carga negativa. ¿Sí? Ahora bien, dentro de cada metal, o mejor dicho, dentro de cada complejo, yo puedo formar un montón de enlaces según cuál sea el número de coordinación de ese metal en ese complejo.
Por ejemplo, para el hierro vimos que tenía un número de coordinación de 6, en este caso. El zinc, unido a dos grupos etilendiamina, presenta un número de coordinación de 4. Muchas veces podemos formar incluso complejos, como el del transporte de oxígeno en la sangre, con 2 o más ligandos distintos. ¿Sí? En este caso, ¿qué tenemos como ligando? El grupo hemo, y además tenemos de ligando oxígeno. Entonces, para empezar con esta idea de nombrar complejos, lo primero que tenemos que saber es que los ligandos tienen un nombre particular, ¿sí? Y son los nombres que tenemos representados en esta tabla. En vez de decir, tengo de ligando agua, tengo que decir el ligando es aqua, como si fuésemos italianos. ¿Sí? En vez de tener como ligando amoníaco, para nombrar ese complejo con ligandos amoníacos, lo vamos a llamar a la parte del ligando amino. Y así con todos. Ahora, además del nombre particular del ligando, tenemos que considerar cuántos ligandos y de qué tipo están presentes o están enlazados, mejor dicho, a ese ion metálico. Y para eso vamos a usar prefijos de cantidad. Según el número de ligandos que estén rodeando a mi átomo central, voy a tener que usar estos prefijos. A modo de introducción, acá tengo algunos iones complejos y los vamos a ir nombrando entre todos. Primera distinción. ¿Qué diferencia visual ven rápidamente entre estos 4 iones complejos? Hay distintos metales, hay distintos ligandos, pero mirando en detalle el ion complejo como un todo, ¿cómo los podríamos distinguir? ¿Por las cargas? Muy bien, por las cargas. Estos dos de acá son complejos. Muchas veces a los complejos los podemos resumir, en vez de escribir complejos a cada rato, con la C tachadita de números complejos. Estos son complejos aniónicos. Estos son complejos catiónicos. Y la nomenclatura de los complejos depende fuertemente de qué tipo de complejos tengo. Si tengo complejos aniónicos, lo voy a nombrar de una manera. Si tengo complejos catiónicos, los voy a nombrar de una manera parecida, pero no igual a los aniónicos. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de los complejos aniónicos, el nombre del metal termina en ato, como pasaba con los oxoaniones, ¿se acuerdan? Sulfato, bromato, todos esos oxoaniones que sabíamos nombrar o no en Introducción a la Química. Para el caso de los aniónicos, vamos a poner entre paréntesis terminación en ato. Ok. Cosas que tengo que tener en mente al momento de nombrar complejos. 1. ¿Quién es el metal? 2. Ligandos. Cantidad. ¿Qué ligandos? ¿Cómo se llaman? Y 3. La carga del metal. ¿Sí? Recordemos que con Q representamos carga. Entonces, ¿qué voy a nombrar primero? El ligando. No solamente voy a nombrar primero el ligando, sino que voy a indicar con los prefijos de cantidad cuántos ligandos tengo.
Una vez que nombré primero el ligando, después voy a nombrar el metal. Entonces, primero ligando, segundo metal. Por ejemplo, este primer complejo que tenemos por acá, ¿qué ligando tiene? Uno que es CN. Si yo vuelvo a la diapo para atrás, ¿cómo se llama ese ligando? Ciano. Ciano. Perfecto, ciano. ¿Cuántos ligandos tiene? 6. 6. 6. ¿Cuál es el prefijo para indicar 6? Hexa. 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 Muy bien. Entonces este es el hexaciano. Y ahora tenemos que ver cómo nombramos a la parte del metal. Fíjense por otro lado que es un complejo aniónico. Si es un complejo aniónico, el metal tiene terminación en ato. Entonces, este es el hexaciano ferrato y entre paréntesis y en números romanos tengo que indicar la carga del metal. ¿Cómo me doy cuenta la carga del metal? Tengo que mirar la carga que tiene el ion complejo y la carga que tienen los ligandos. Y por diferencia la saco. Fíjense, el grupo ciano tiene una carga negativa, pero tengo 6. En total, tengo 6 cargas negativas metidas dentro de este complejo. Pero todo el complejo tiene solo 3 cargas negativas. Por lo tanto, el hierro acá tiene una valencia de 3 positivas. Por eso lo indico como hexaciano ferrato 3. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí. ¿Cómo se llamaría este entonces? Vuelvo para atrás. Tiene un ligando de cloro. Y vuelvo para atrás. Este se llama cloro. ¿Cuántos tenía? 4. 4. O sea que, ¿cómo empieza? Cloro. Tetracloro, perfecto. ¿Qué metal tengo? Es cobalto, muy bien. Cobaltato, perfecto. Tetracloro, cobaltato, y fíjense que va todo junto. Tetracloro, cobaltato, ¿y qué carga tiene el cobalto? 2. 2. Muy bien. Tetracloro, cobaltato, 2. ¿Ven que no es tan difícil? Simplemente tengo que tener medio a mano la tablita con los nombres de los ligandos y rápidamente los puedo ir nombrando. ¿Qué pasa en el caso de los complejos catiónicos y neutros? El metal no termina en ato, primera observación. Todo lo demás es igual. ¿Sí? Tengo que mirar primero el ligando, la cantidad de ligandos que tengo que identificar la carga del metal. Pero, después de nombrar toda la parte de los ligandos, el nombre del complejo termina de tal metal y el número de valencia en números romanos. Por ejemplo, acá ¿qué ligando tenemos? Hexaaqua. Bien, hexaaqua, ¿cómo se diría? ¿Cómo? Hexaaqua de cromo 2. No, 2 no. Perfecto. Hexaaqua, tengo 6 aguas. Como es catiónico, no termina en ato, simplemente va de y el nombre del metal, en este caso de cromo 2. Y ahora viene uno particular. Es catiónico, o sea que ya sé que no termina en ato. Pero fíjense que tengo 2 ligandos distintos acá y en distinta cantidad. Tengo 5 ligandos amino, tengo un ligando bromo. ¿Qué pasa en el caso de que tengo varios ligandos? Los tengo que ir nombrando primero y en orden alfabético.
¿sí? Y este orden alfabético es sin mirar el prefijo de cantidad. O sea, los voy a acomodar para nombrar en orden alfabético por nombre de ligando únicamente. Y me olvido el prefijo de cantidad. Entre estos dos ligandos, ¿cuál tiene prioridad en orden alfabético? El bromo. El ligando amino. El amino. Después viene el bromo. Bien. Entonces, ya sabemos que tenemos que nombrar primero el amino. Si tengo que nombrar primero el amino, tengo que indicar toda la cantidad de aminos que tengo. Y lo mismo para el otro ligando. Entonces, ¿este cómo sería? Pentamino. Mono. Bien. Pentamino, ¿qué más? Monobromo sería. Bien. En este caso, o muchas veces, podemos omitir el mono, ¿sí? Cuando es uno solo, podemos directamente omitir el mono y decir bromo. No está mal decir monobromo. Bien, pentamino, monobromo o pentamino, bromo. Y ahora, ¿qué carga tiene el cobalto acá? El amoníaco es un ligando neutro, como ya vimos. Pero el bromo, o mejor dicho, los halógenos, flúor, bromo, cloro y yodo, siempre están presentes como halogenuros, con carga -1. ¿Tiene tres cargas? Perfecto. Este, vamos a anotarlo, viene con -1, este viene con 0, y este, por lo tanto, tiene que tener +3, para que todo el ion complejo tenga +2. Por lo tanto, este es el pentamino de cobalto, no de cromo 2. Me quedó el 10-3. Me quedó el copy-paste del hexacuo de cromo. Bien, ya sabemos nombrar complejos. Vamos teniendo una idea. Recordemos, al principio de la serie de problemas, de esta serie 10, si no me equivoco, vienen en detalle todas las reglas de nomenclatura, pero ya tenemos como una idea más general en la cabeza. Vamos a ver ahora, un poco más en detalle, aspectos descriptivos de termodinámica sobre los iones complejos, ¿sí? Algunas geometrías comunes que van a quedar definidas en función del número de coordinación que tenga el metal. Y fíjense que en el mundo de la química de coordinación podemos tener las mismas geometrías que conocíamos de TREPEV, pero ahora podemos tenerlas de un modo más bizarro, por así decirlo. ¿Cuáles conocíamos nosotros por TREPEV? Conocíamos la lineal, ¿sí? Donde a un átomo central se le pegan dos cosas al lado, y como tiene un número de coordinación de 2, y tengo que repeler lo máximo posible esas dos cosas, la mejor manera es una lineal. La trigonal o plana trigonal también la conocíamos, la tetraédrica también la conocíamos, la bipirámide trigonal también la conocíamos, y la octaédrica. Todas estas ya eran conocidas de introducción a la química, ¿sí? Si mi átomo central tiene dos cosas, es lineal. Si tiene tres cosas nada más, es trigonal plana. Si tiene cuatro cosas, es tetraédrica. Si tiene cinco cosas, es bipirámide trigonal. Si tiene seis cosas, es octaédrica. ¿Se acuerdan? ¿TREPEV? Más o menos. Fíjense que en el caso de un número de coordinación de 4 para el átomo central, puedo tener dos geometrías posibles. Puedo tener una geometría tetraédrica o puedo tener una geometría plano cuadrada. Y acá tenemos como ejemplos para una geometría plano cuadrada a este complejo tetracloro de palladiato 3,
o este otro complejo de tetracarbonilo de níquel. ¿De qué va a depender qué geometría adopte el complejo? No tengo manera de saberlo, no tengo manera de predecirlo. A priori puede adoptar cualquiera de las dos. ¿De qué va a depender cuál adopte? De nuevo, ¿de quién es el metal? ¿Qué carga tiene el metal? ¿Y quiénes son los ligandos? Si nosotros indicamos, voy a poner colores, los ligandos, por acá tengo un monóxido, por acá tengo otro, por acá tengo otro, por acá tengo otro, ¿no? Rodeando al átomo central. Ahora, en el caso de el complejo de paladio, estos cloros están dispuestos en el mismo plano, ¿sí? No en los vértices de un tetraedro. Pero ahí la geometría electrónica sería octaédrica. No, Ah, recordemos, o sea, para que la geometría... A ver, en el caso de los complejos no nos va a importar tanto la geometría electrónica. no, yo lo copié del cuadrito que está en el libro, que ahí me dice que, o sea, la geometría molecular cuadrada plana, ¿no? Que, o sea, como fórmula general tiene AX4, y eso se corresponde con una geometría electrónica octaédrica. No necesariamente, no sé de qué libro lo sacaste tampoco. Y no sé si el Brown o el Chang. Miré los Ok, dos. está bien. A ver, depende de varias cosas, no es tan lineal como lo mirábamos por TREPEV en el mundo de química de coordinación, porque Ah, pensemos que en nuestro caso, nuestro átomo central es un catión metálico, que de por sí de seguro no tiene pares de electrones sin compartir, porque es un ácido de Lewis, si no sería una base de Lewis. Entonces, por eso yo les decía, no miremos mucho la geometría electrónica. Para sacar la geometría del complejo, simplemente miremos los ligandos que tiene alrededor. ¿Sí? Para un número de coordinación de 4 se me presentan estos dos escenarios ahora en química de coordinación. Una disposición tetraédrica o una disposición plana cuadrada. ¿Por qué? Por ahora tomémoslo porque sí. Lo que decía el libro es en el caso de donde TREPEV no funciona un poco mejor, donde mi átomo central no es un metal, es algún otro elemento, ¿sí? No metal, que puede tener pares de electrones sin compartir. Entonces, si yo pongo un par de electrones por arriba, otro por abajo, y acá a los costaditos me quedan los átomos que están enlazados a ese átomo central, esa geometría electrónica es octaédrica, pero la molecular es cuadrada plana. ¿Sí? En el caso de los metales, ya sabemos que no tienen electrones sin compartir. Por lo tanto, no tendría mucho sentido hablar de geometría electrónica ahora. ¿Queda claro esto, Luis? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ideas que sí nos van a servir de TREPEV. Ya nos olvidamos lo bueno de la geometría electrónica, miramos directamente geometría molecular. Ahora, ¿qué disposición va a adoptar? Si plano cuadrada o tetraédrica, bueno, va a depender de quién es el metal y quiénes son los ligandos. Si los ligandos son grandes, yo lo que voy a buscar siempre en una geometría molecular es alejar lo más que pueda los electrones, ¿sí? Los electrones de los enlaces. Si además los ligandos tienen otros pares de electrones sin compartir, recordemos rápidamente, los cloros, o los cloruros, mejor dicho, no son ni más ni menos que átomos
con su octeto completo, donde uno, o mejor dicho, un par de estos electrones va a usar para meterse al orbital vacío del metal, pero los otros 6 pares de electrones, o los otros 3 pares de electrones, los sigue teniendo libres. Entonces, en el plano cuadrado, en este complejo de paladio, lo que voy a buscar es alejar lo más que pueda los cloros entre sí. Lo mismo en esta tetraédrica para el níquel, con los carbonilos, con los monóxidos de carbono estos que tiene de ligandos. Yo lo que voy a buscar siempre es alejar lo más que pueda los ligandos y los electrones, sobre todo, en el espacio. Si además de, mirando puntualmente los ligandos, son átomos voluminosos, como el cloro, o un grupo de átomos voluminosos, como el monóxido de carbono, y mi metal o ion metálico es muy pequeñito, ¿sí? Por la relación carga-radio que ya sabemos analizar, bueno, lo más probable es que este paladio con 3 cargas positivas es un ion bastante chiquito. Si a eso le pegoteo 4 cloros, cada uno con toda su nube electrónica, la mejor manera que puede acomodar todo eso, el paladio siendo pequeñito, es disponiéndolos en planos cuadrados, ¿sí? Adoptando esta geometría. Ahora, el níquel, primero, el níquel acá no tiene carga. El monóxido de carbono es un ligando neutro. Y todo este complejo, o este compuesto de coordinación, no es un ion. Por lo tanto, acá el níquel se está complejando sin ser un ion. Y eso también lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el metal en número de oxidación 0 me refiero, tiene orbitales d vacíos. ¿Sí? No recuerdo ahora la configuración electrónica externa del níquel, pero si se fijan, terminan un d algo. Esos orbitales vacíos, por más que no tenga carga el metal, los puede usar igual para formar enlaces coordinados. En este caso con un ligando neutro. ¿Sí? Entonces, si miramos comparativamente dónde está el níquel y dónde está el paladio, el níquel está un poco más arriba del paladio. Por lo tanto, tiene un radio un poco menor. Estos carbonilos, estos monóxidos de carbono como ligandos comparativamente con el cloro, son similares, ¿sí? Lo único es que no tienen carga. Y sin embargo, este sistema de tener un níquel y 4 monóxidos de carbono hace que la mejor manera que se las puede ingeniar el níquel para acomodar esos monóxidos de carbono es mandándolos a los vértices de un tetraedro. De nuevo, no vamos a poder predecir la geometría de estos iones complejos. ¿Por qué adoptan esa geometría? Porque sí. Ahora, ¿la puedo justificar una vez que la conozco? Sí. ¿Cómo? Por TREPEV. Lo que voy a buscar es alejar lo más que pueda los ligandos entre sí. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Y es por eso que nos aparecen ahora un montón de geometrías como bizarras comparándolas con las que ya conocíamos, como esta pirámide cuadrada, o esta bipirámide pentagonal, o este antiprisma cuadrado, o este prisma trigonal triapicado. Son geometrías donde el átomo central se las ingenia para acomodar lo mejor que puede los ligandos dentro de esa esfera de coordinación. Algunos aspectos termodinámicos que hasta el momento mucho no habíamos considerado. Según cuál sea el número de coordinación de
el ion metálico, lo que tenemos que pensar que va a ocurrir desde el punto de vista de enlaces es que se va a ir formando o se va a ir pegando un ligando a la vez. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, el caso genérico para un metal que se combina con n cantidad de ligandos, donde n es su número favorito. Entonces, ¿cómo se forma este ion complejo termodinámicamente? Bueno, tengo el átomo central, metálico, que puede ser un ion o no, como ya vimos. Este átomo central se le va a pegar primero un ligando, ¿sí? Y eso lo tenemos representado por el primer equilibrio. Es el metal, se le pega un ligando. Ese primer equilibrio, como es un equilibrio, tiene asociada una constante de equilibrio K1, llamémosla. Ahora, una vez que se le pegó un primer ligando, puede venir un segundo ligando ahora. Y empezar a pegarse de a uno los ligandos hasta formar o hasta completar todo el número de coordinación que tenga ese metal. Pero no es que los n ligandos van a venir de una y se van a pegotear todos juntos al mismo tiempo hacia este ion metálico. ¿Queda claro esto? Es un proceso paulatino la formación de un complejo. Sí, serían etapas, entonces. Serían como etapas. Muy bien. Cada una de esas etapas, como estoy formando en cada una un nuevo enlace, tiene asociada una constante de equilibrio. Ahora, si yo quiero ver desde el punto de vista termodinámico, ¿no? Cuán efectiva es la formación de ese ion complejo en particular, supongamos el del paladio con los 4 cloros que estábamos viendo hace un rato, este plano cuadrado, ¿qué necesito? En una primera etapa el paladio que se le pegue un cloro. Eso tiene una constante K1. En una segunda etapa, ese paladio con ya un cloro pegado se le tiene que pegar otro cloro. Y eso tiene una segunda constante. En una tercera etapa, ese paladio con los 2 cloros ya pegados recibe un tercer cloro. Y eso tiene una tercera constante de equilibrio. Y así sucesivamente. Son todos equilibrios termodinámicos, ¿sí? Donde, si yo a partir del metal quiero sí o sí pegarle los 4 cloros o formar el complejo con su número de coordinación máximo, desde el punto de vista de Le Chatelier, ¿qué deberíamos tener como reactivo en exceso? ¿El metal o el ligando? El ligando. Muy bien, lo que voy a querer es que mi reactivo limitante sea el metal, así tengo un exceso de ligandos y por más que se vayan pegando de a uno, sé que se van a seguir pegando. ¿Sí? Esa es una primera aproximación a este aspecto termodinámico. Por otro lado, se pueden resumir y se pueden encontrar, sobre todo tabulados en la mayoría de los libros que tratan estos temas de química descriptiva o química de coordinación o química de los elementos del bloque D o F, se pueden encontrar tabuladas estas constantes de equilibrio para cada par metal ligando, pero muchas veces, en vez de darme cada una de estas constantes para cada etapa del equilibrio, me las pueden dar todas resumidas en una constante termodinámica beta, que se conoce como constante termodinámica acumulativa. Y es la constante para el proceso T. Fíjense la expresión que tiene beta. Vamos a ponerle otro color. Beta que tiene el complejo que quería formar como producto y como reactivos tiene al metal
y al ligando, y el ligando está elevado a la n. O sea que esto corresponde a una reacción de metal más n ligandos para darme justamente el complejito que queríamos. ¿Sí? Si bien son todas etapas distintas, primero se pega un ligando, después se le pega otro, después se le va pegando otro, yo puedo también pensar a esto como un único equilibrio donde, hipotéticamente, al metal se le pegan todos los ligandos a la vez. Este nuevo equilibrio viene definido o tiene asociada una constante particular de equilibrio llamada beta. Esta beta no es ni más ni menos que el producto de todas las constantes de equilibrio para cada una de esas etapas de formación del complejo. ¿Sí? Y muchas veces, si bien nosotros sabemos que este proceso de formar el complejo va a ocurrir en etapas, porque se van pegando de a uno los ligandos, muchas veces no nos importa eso, lo que nos importa es ver cuán factible es que se forme el complejo o no, el que quiero, con toda su esfera de coordinación completa. Y eso me lo va a decir directamente beta. ¿Sí? Si beta es muy grande, ya sabemos, esto está desplazado a la derecha, ese complejo es factible que se forme. Si beta es muy pequeño, este complejo no es tan factible que se forme. ¿Queda claro esto? Sí. Bien. Fíjense, por otro lado, como veníamos hablando, que beta no es ni más ni menos que el producto de las constantes termodinámicas para cada etapa. En particular, si yo multiplico K1 por K2, fíjense que se me cancela este tipo de acá. Si hacemos K1 por K2. En K1, al metal ligando, el primero que formo, lo tengo arriba, pero en K2 lo tengo abajo. Al multiplicar esos dos se cancelan. Entonces, el producto de K1 por K2, ¿qué me queda? Me queda el metal ligando 2 arriba sobre el ion metálico o el metal por ligandos al cuadrado. Si a esto le multiplico por una K3, se me va a cancelar este tipo, se me va a sumar un ligando abajo. Y acá arriba me va a aparecer el metal ligando 3. Y así sucesivamente puedo ir llegando a beta. Bien. Sigamos hablando de termodinámica. En este caso vamos a analizar el efecto quelato. ¿Qué es el efecto quelato? Es un efecto que favorece la formación de complejos con ligandos polidentados en lugar de ligandos monodentados por un factor entrópico. Vamos por partes. En este primer escenario, azul, estamos viendo el desplazamiento de los ligandos agua en este complejo acuo de cobre 2 por un ligando etilendiamina. Recordemos que etilendiamina era un ligando polidentado de este estilo. Entonces, en esta primera reacción que nos proponen en azul, este ligando desplaza dos moléculas de agua porque al ser bidentado puede enlazarse por dos orbitales al cobre, ¿sí? Sale volando agua, entra etilendiamina. ¿Qué complejo me queda? Una etilendiamina, pero me quedaron 4 aguas todavía pegadas a este cobre. Si esto lo miramos desde el punto de vista entrópico,
¿Se ordenó el sistema o se desordenó? A ver, tengo el cobre con sus 6 aguas ahí divinas alrededor. Ahora, a eso lo pongo en contacto con un ligando etilendiamina, salen volando 2 aguas y se queda pegado la etilendiamina. Pero esas 2 moléculas de agua que salieron se fueron. Del lado de productos, ¿qué tengo? Un complejo, pero 2 moléculas de agua más. Si lo miramos en cantidades, tengo más moléculas del lado de productos que del lado de los reactivos. Está más desordenado del lado de productos. Por lo tanto, tengo una entropía positiva. Ahora, ¿vamos bien con ese azul? Sí, Sí, sí. Perfecto. Ahora, fíjense qué pasa el caso rojo. El caso rojo es la misma idea, es el mismo complejo de cobre con las 6 aguas, tiene la misma carga, todo, pero en vez de juntarlo con etilendiamina, ahora le pongo 2 amoníacos como ligandos, que ya vimos que son ligandos monodentados. Estos amoníacos, como son 2, van a desplazar de nuevo 2 moléculas de agua y se van a pegotear 2 ahí. Desde el punto de vista entrópico no puedo decir mucho. Acá hay 3 cosas, acá hay otras 3 cosas. El valor de entropía para este enlace, o mejor dicho, este equilibrio, es negativo. Ok. Nosotros recordemos que delta G, que es lo que me define si el proceso es espontáneo o no, para no perder esta idea de vista, es igual a delta H menos T por delta S. Delta H, ¿con qué tenía que ver? ¿Con qué tenía que ver la entalpía? Bien, sí, pero ese era el signo de la entalpía. La entalpía posta, ¿qué me dice? Yo sé que si es positivo es endotérmico, si es negativo es exotérmico. Eso está perfecto. Pero ¿qué información me da la entalpía desde el punto de vista termodinámico? Sabemos que la entropía la podemos ver más o menos a ojo, mirando de qué lado hay más desorden, hay más moléculas. Ahora, ¿la entalpía qué me decía? Si yo lo pensaba como un gráfico, era la ordenada al origen. O sea, ya me decía si parto de una reacción espontánea o no, dependiendo el signo de la entalpía. Ok, primero, ¿de qué gráfico me estás hablando? ¿Eso no es delta G? Eso es delta G, muy bien. Vos me estás hablando del delta G en función de la temperatura, que es algo que hacíamos en la serie 2, está bien. Pero en la entalpía, ¿qué me dice? Creo, acá Matías lo puso en el chat, el calor intercambiado a presión constante. Ok, el calor intercambiado a presión constante. ¿Por qué se intercambia calor? ¿De dónde sale esa energía de calor? ¿O no? ¿O necesito energía? ¿Para qué? ¿Para qué la uso? para, no sé, se me ocurre para meter los otros ligandos, se produce esa reacción y por eso sería ese intercambio. Bien, va por ese lado. ¿Cómo meto los ligandos? ¿Qué es meter ligandos? ¿Qué tiene que pasar para que se meta un ligando?
¿Por qué esta etilendiamina o este amoníaco quedan con el cobre y no siguen su ruta? Porque forman un enlace covalente con los pares de electrones. Bien, por ahí me gusta. Entonces, ¿qué es la entalpía? Nosotros sabemos calcular entalpías, eso no tengo dudas. O sea, es el calor que se absorbe o se libera al formar esos enlaces, dependiendo Bien, del tipo de reacción. perfecto. Todo lo que hacíamos en la serie 2 con delta H, ley de Hess, el de formación, el de productos menos reactivos, era siempre ver, sin saberlo por ahí tanto en detalle, qué enlaces ganan energía al formarse y cuáles liberan energía al formarse. ¿Sí? Lo que estamos viendo siempre con delta H es cuánta energía necesito para pegar cosas, para enlazar cosas. En estos casos, tanto el azul como el rojo, ¿qué enlace estoy formando? ¿Qué enlace formo? Nuevo. ¿No es un enlace covalente entre el metal y los ligandos? ¿Cuáles? ¿Qué metal y qué ligando? En el primero sería el cobre con el ligando en, y en el, bueno, no sé cómo se nombra. Está bien, etilendiamina. Pero, a ver, sí, vamos bien. En los dos casos tenemos cobre. ¿Con qué se va a enlazar directamente el cobre? En los dos casos. Excelente. Yo lo que estoy viendo desde el punto de vista entálpico de la entalpía, en cada caso, que en realidad no lo tenemos representado, pero lo que estoy viendo es lo mismo. La entalpía para estos dos procesos, tenga etilendiamina o tenga amoníaco solo, es el calor que necesito para enlazar cobre y nitrógeno. Y en los dos casos hago el mismo enlace, tanto en la etilendiamina como en el amoníaco. Por lo tanto, si yo quiero comparar el delta G de estas dos reacciones, las dos tienen la misma entalpía. Porque el enlace que estoy formando es el mismo, cobre-nitrógeno. Por lo tanto, ese factor para los dos es igual, para estas dos reacciones, la roja y la azul. Ahora, lo que sí es distinto en cada caso es el factor entrópico o la entropía. Y por lo tanto, lo que podemos ver, si comparativamente delta H vale lo mismo para los dos, pongamos que es exotérmico, porque estos complejos se forman. ¿Sí? Ahora, ¿yo qué necesito? ¿Cuál es mi criterio de espontaneidad con delta G? Delta G, ¿cómo tiene que ser para que el proceso sea espontáneo? Negativo. Negativa. Negativo. Si este ya es negativo, ¿cómo necesitaría que sea delta S para que esto, delta G, sea negativo? Positivo. Positivo. O sea que este, el azul, es más favorable que este. El efecto quelato es un efecto que se va a dar siempre, que pueda elegir entre formar un enlace igual, carbono-nitrógeno en este caso, pero si el nitrógeno lo tengo en la etilendiamina o lo tengo en el amoníaco, voy a elegir más la etilendiamina. ¿Por qué? Porque eso me va a dar un mayor valor de entropía, sobre todo positivo. El enlace que estoy formando es el mismo. Ahora,
Este factor entrópico me estabiliza más formar complejos quelatos, así se llaman estos complejos con ligandos polidentados, que formar los complejos monodentados. ¿Queda claro o no? Entonces, a los complejos monodentados no se les puede llamar complejos quelatos. No, solo Ok. los polidentados, con ligandos polidentados. Pensémoslo acá. Pensémoslo acá. Ya sabemos un poco más de termodinámica. Sabemos que estos enlaces ligando-metal se van formando de a uno. Ok. Si yo este metal que tengo por acá, con este ligando polidentado, imagínense que en mi primera etapa se pega este oxígeno. Ok, se pegó este oxígeno. En una segunda etapa, en vez de que venga el oxígeno de otro ligando a pegarse, ya tengo más cerca estos oxígenos de la misma molécula del ligando polidentado. Por lo tanto, una vez que entró un enlace de ese ligando polidentado, los otros átomos donores de electrones, bases de Lewis, de ese mismo ligando, están más cerca del metal para empezar a pegarse. Que, en comparación, vengan los ligandos por fuera y se tengan que ir pegando, dando vueltas por la solución, ven al metal, se pegan. Una que se pegó uno, otro que andaba dando vueltas por ahí, lo vio y se pegó también. ¿Queda claro esto del efecto quelato? Una pregunta, ¿eso también afecta a la cinética de la reacción? Un Perfecto, polientado como que lo hace más rápido, digamos. perfecto, obvio. Es mucho más rápido formar el complejo con un ligando polidentado porque ya tengo cerquita todas las otras bases de Lewis dentro de ese ligando. Que si tuviesen que venir por separado cada uno. Muy bien, Paula. Entonces, no solamente es un efecto entrópico, ¿sí? A ver, desde el punto de vista termodinámico, ¿no? Está refavorecido el efecto de formar complejos quelatos o complejos con ligandos polidentados desde el punto de vista termodinámico por un factor entrópico, porque el factor entálpico es el mismo comparativamente. Y además, con un plus extra, también tengo un efecto cinético a favor. Entonces, siempre que pueda elegir, voy a formar quelatos. Son más estables termodinámicamente y son más rápidos de formar. ¿Alguna pregunta con esto? Seguimos. Empecemos a hablar un poco de isomería de complejos o isomería en general. ¿Qué es la isomería? Es un área de la química que se encarga de estudiar las distintas propiedades que pueden presentar los compuestos con la misma fórmula molecular. Y eso nos lleva a la definición de qué es un isómero. Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero presentan diferente ordenamiento de los átomos. Y esto nos lleva a dos ramas. Isómeros estructurales, que son compuestos con la misma fórmula molecular. Siempre que hablemos de isómeros, son compuestos con la misma fórmula molecular. Pero algo diferente tienen, además de tener la misma fórmula molecular. En el caso de los isómeros estructurales, tienen la misma fórmula molecular, pero tienen distinta conectividad entre los átomos. Y esto nos lleva a dos familias de isómeros estructurales. Isómeros de enlaces, donde se presentan diferentes enlaces metal ligando, o isómeros de ionización, que producen diferentes iones en solución. Veamos esto en detalle.
¿Cómo serían los isómeros de enlace? Fíjense, acá tenemos dos complejos de cobalto más 2 como átomo central, con 5 amoníacos como ligando y un ligando nitrógeno-oxígeno 2. En el primer caso, si el ligando distinto se une por el nitrógeno al cobalto, este complejo es de color naranja. Pero si el ligando nitrógeno-oxígeno 2 se une por el oxígeno, en vez de por el nitrógeno, este complejo es de color rojizo. Fíjense que ambos compuestos A y B tienen la misma fórmula molecular. Es cobalto, amoníaco 5, NO2. Y todo esto con una carga más 2. Los dos, entonces, recapitulando, tienen misma fórmula molecular, pero tienen distintas propiedades. Por ejemplo, el color. ¿Por qué? Porque son isómeros. ¿Qué son los isómeros? Compuestos con la misma fórmula molecular, pero en este caso, al ser isómeros de enlace, tienen distinta conectividad entre los átomos. En un caso se enlazan por el nitrógeno, en otro caso se enlazan por el oxígeno. ¿Se nombran igual los dos? No, se nombran distinto. Vamos a nuestra tablita donde tenemos NO2. No lo tenemos todavía. En el tiociano y el isotiociano puede ser. Por ejemplo, en el tiociano y en el isotiociano podría ser. En un caso puedo formar el enlace por el azufre, en el otro lo puedo formar por el nitrógeno. Les busco para la clase que viene cómo se llaman estos con nitrógeno oxígeno 2. Bien. ¿Por qué tienen distinto color? Lo vamos a poder responder la clase que viene. Así de poderosa es la química de coordinación. No solamente me alcanza con saber isomería, también puedo ir un paso más adelante y predecir cuál de los dos debería tener cuál color. Pero lo vamos a dejar para la clase que viene. Otro tipo de isomería de ionización. También cae dentro de los isómeros estructurales. Fíjense de nuevo, tengo la misma fórmula molecular. ¿Sí? Cobalto, bromo, amoníaco 5, sulfato. Del otro lado tengo cobalto, sulfato, amoníaco 5, bromo. ¿Qué pasó acá? Cambié el contraión por un ligando. ¿Sí? En este primer caso, tengo mi ion complejo de cobalto con 5 amoníacos y un bromo enlazado al cobalto. Todo esto tiene una carga de 2 positiva y de contraión tengo un anión sulfato. Ahora, así como está, es de color rojizo-violeta. El otro escenario salió volando este bromo de la esfera de coordinación del cobalto y se metió este sulfato pegándose por un oxígeno al cobalto. Entonces ahora me quedó el bromo de contraión. Y esto tiene color rojo. Son isómeros. Tienen la misma fórmula molecular, distinta conectividad. En este caso, y eso ya nos lleva a que las propiedades físicas y químicas de estos compuestos sean distintas. Físicas, el color, por ejemplo. Químicas, la reactividad que puedan tener. Nosotros no vamos a ver mucho o nada, mejor dicho, de reactividad de complejos. Vamos a dejar por ahí para analítica. Pero tenemos que entender un montón de cosas para poder hablar de reactividad, y esas cosas las vamos a ver en inorgánica. Bien,
Hasta acá vimos estos dos casos, la columnita de los isómeros estructurales. Vámonos para el otro lado de los isómeros, para los estereoisómeros. Estos son un poco más guachis. No son tan fáciles de detectar y van a terminar, mejor dicho, de pulir esta definición de isómeros o estereoisómeros o isómeros ópticos, geométricos, espaciales, como quieran decirlo, en orgánica. Por ahora un adelanto. ¿Qué son los isómeros? Lo mismo de siempre, compuestos con la misma fórmula molecular, pero diferente ordenamiento en los átomos que me conlleva diferentes propiedades físicas y químicas. Inclinándolos para el lado de los estereoisómeros, son compuestos con las mismas conexiones entre los átomos, y ojo que acá, a diferencia de los isómeros estructurales, la conectividad es la misma. A mi ion metálico se le pegan todos los mismos átomos alrededor. ¿Qué cambia acá? La distribución espacial que tenga alrededor de ese ion metálico. Y esto nos lleva a dos submundos. El mundo de los isómeros geométricos, o una distribución relativa cis-trans, donde ahora voy a ver en 3D al complejo y ver bien qué tengo pegado de cada lado. Sé que tengo pegado siempre lo mismo, pero según en qué posición del espacio lo tenga, cambian también las propiedades de estos complejos. O enantiómeros, que los enantiómeros no son ni más ni menos que imágenes especulares. Un poco de isomería geométrica de estos estereoisómeros en estos complejos de platino, cloro y amoníaco. Fíjense, yo puedo tener estos complejos planos cuadrados de platino con 2 cloros a la izquierda y 2 amoníacos a la derecha, donde la conectividad de los átomos es la misma. Al platino se le pegan 2 cloros o se le pegan 2 nitrógenos de los amoníacos, ¿sí? Pero en un caso los tengo 2 a la izquierda, 2 a la derecha. O, en el otro caso, tengo la misma conectividad átomo central, átomos alrededor, pero cambió la distribución espacial de los ligandos. Ya no tengo los 2 cloros a la izquierda, ni los 2 amoníacos a la derecha. Ahora los tengo enfrentados. La conectividad es la misma en estos isómeros. Lo que cambió es la distribución espacial de cómo están conectados esos átomos. En el caso que los tenga opuestos a los mismos ligandos, ese isómero se lo denomina trans. En el caso que los tenga del mismo lado, a esos isómeros se los denomina cis. Cis viene del mismo lado, trans viene de lados opuestos. Dicho de otra manera. ¿Quedan claros estos isómeros geométricos? Sí, sí. Bien, pasemos a los enantiómeros ahora. Los enantiómeros son imágenes especulares no superponibles, como por ejemplo las manos. Las manos nuestras son enantiómeras, si lo queremos pensar así. Esta mano, si yo acá le pongo un espejo, me da como reflejo de esta otra mano. ¿Sí? Son imágenes especulares, son una la reflexión de la otra frente a un espejo, pero no las puedo superponer. ¿Queda clara esta idea? Sí. Bien, fíjense, acá tenemos 2 pares de enantiómeros. En un caso tenemos un complejo de cromo y hepta, y en otro caso tenemos un complejo de rutenio y etilendiamina, o 3-etilendiamina. En el caso del complejo cromo-hepta, ¿yo qué veo? Los rojitos son los oxígenos, los azules son los nitrógenos del hepta. Entonces, y estas rayitas me indican que este ligando es polidentado, que está interconectado entre sí. ¿Qué vemos? En esta imagen especular, los
nitrógenos los tengo del lado izquierdo. Si le pongo un espejo al frente a esto, veo la otra imagen especular, donde me quedan los nitrógenos de lados opuestos. Si yo, así como están estos dos enantiómeros, estas dos imágenes especulares, intento superponerlas, no me queda lo mismo. En una me quedan los nitrógenos a la izquierda, en la otra me quedan los nitrógenos a la derecha. ¿Se ve eso? Sí, sí. Bien, lo mismo nos pasa en el caso de Me los cuesta- me rutenios cuesta con en las estos casos etilendiaminas. Ah. ¿Cómo? No, me cuesta en estos casos darme cuenta, o sea, que la molécula no está como girada en el espacio. No entiendo. O sea, con el ejemplo de las manos lo entiendo perfecto, pero con esto no. Mirá los colorcitos, por así decirlo. ¿Sí? Estos son oxígenos, estos son nitrógenos. Si yo reflejo esto a través del espejito de Blancanieves, voy a ver la imagen especular, voy a ver lo opuesto. A ver, es una introducción a isomería o estereoisomería, lo van a ver mucho más en detalle, se van a pelear mucho más en química orgánica que lo que podamos hablar acá. Sí, acá es como nobleza obliga, tengo que hablar un poco de isomería o estereoisomería de los complejos. No le vamos a dar mucho detalle, le vamos a dar más detalle a otras cosas como nomenclatura, efecto quelato, Ok. geometrías, y algo que todavía no apareció, pero ya va a aparecer. ¿En qué me influye la isomería óptica o la estereoisomería que pueden presentar los enantiómeros? Fíjense que a diferencia de los cis-trans que vimos antes, estos, la conectividad sigue siendo la misma, solo que cambia la disposición espacial donde tengo uno o el otro. ¿Sí? Las propiedades químicas de los enantiómeros son las mismas, tienen la misma reactividad. Las propiedades físicas, como el punto de fusión, punto de ebullición, color y demás, también son las mismas. Solo se diferencian los enantiómeros por una única propiedad, que es la capacidad de rotar el plano de la luz linealmente polarizada en un sentido o en el otro. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que hablar un poco de isomería óptica. Nosotros, a la luz común y corriente, si le ponemos un filtro polarizador, la podemos filtrar y polarizarla por sobre todo. ¿Sí? Imagínense que la fuente de luz que tenemos por acá emite energía en forma de ondas en los dos planos, ¿sí? Tanto la componente eléctrica como la componente magnética. Y estoy hablando un montón de física y lo sé, pero síganme un segundo con esto. La luz viene en dos dimensiones, por así decirlo. Tengo un campo eléctrico que se va moviendo en este sentido y tengo un campo magnético que se va moviendo a 90 grados de la misma manera. ¿Sí? Uno viene en el eje Y, otro viene en el eje X. Esa es nuestra radiación electromagnética. Un campo eléctrico en el eje Y, un campo magnético en el eje X. Ahora bien, si yo a esta luz, que viene así como en dos ejes, en Y por un lado, en X por el otro, le pongo un filtro, un polarizador, que únicamente me deje pasar la luz que viene en el eje Y. ¿Sí? Y toda la que viene en el eje X choca contra eso y se muere. Y solo me deja pasar la que viene en el eje Y. De esa manera, yo puedo sacarme encima una componente de la radiación electromagnética de la luz y quedarme con una componente lineal únicamente. ¿Qué es esto que estamos viendo por acá? Esto que me representa la fuente de luz, la luz no polarizada viene como para todas las direcciones. Yo a esto le pongo un filtrito
un polarizador que me filtra la luz que viene en eje Y, nada más. Y me deja pasar solo esta componente de la luz. Como me deja pasar solo una componente, digo que esta luz está linealmente polarizada. Cosas de física que van a ver más en detalle llegado el momento. ¿Qué me importa esto? Si esta luz que viene linealmente polarizada en este sentido, la pongo en contacto con una solución de uno de estos enantiómeros, ¿sí? O de esta sustancia quiral, la luz experimenta una rotación del plano donde viene girando. ¿Cómo sería esto? Viene la luz linealmente así. Choca contra la muestra donde tengo este enantiómero. Esto rota de esta manera y sale en este sentido. ¿Queda claro? Sí, sí. Cambia Esto, el plano donde rota. Si esto venía así, por ahí entra la muestra y sale así. ¿Por qué? Por cosas de física. Dark física. Entonces, si yo me pongo de este lado, ¿sí? Del lado opuesto a la luz y a donde tengo la muestra, y con otro filtrito, como el que puse antes, lo voy girando y voy viendo de qué lado veo luz, si antes venía así la luz, ¿no? Yo pongo el filtro así, no voy a ver nada, porque cuando entró a la muestra, esto rotó y sale así. Si yo mi filtro lo estoy viendo vertical, voy a ver que ahí no hay luz, ¿sí? Voy a ver todo oscuro. Entonces, ese filtrito lo voy rotando hasta que veo que pasa la luz. Y ahí puedo medir entre esta componente y el ángulo donde encontré la luz, cuánto se rotó ese plano. Lo que se sabe para los enantiómeros es que cada enantiómero, cada imagen especular, rota la luz en el mismo ángulo, pero en dirección opuesta. Si un enantiómero me la rotó 45 grados a la derecha, el otro me la rotó 45 grados, pero a la izquierda. ¿Se entiende esa idea? Sí, sí, más o menos. Bien, es la única característica que tienen los enantiómeros como para poder distinguirlos. Punto de fusión, punto de ebullición, color, reactividad, son la misma. Claro, o sea, no sería como una propiedad química, sino simplemente su disposición en el espacio. No necesariamente, porque todavía no tenemos herramientas suficientes para ver qué hace Ah, ok. esta componente de luz linealmente polarizada cuando se choca con la molécula. Por ahí la clase que viene podamos hablar un poco más de esto. Lo que me tengo que quedar es que, en el caso de los enantiómeros, tienen las mismas propiedades físicas y químicas, salvo cuánto rotan el plano de la luz polarizada. Uno lo rota el mismo ángulo para la izquierda, el otro lo rota el mismo ángulo para la derecha. Y esta es una propiedad que tienen todos los compuestos quirales puros. Y la van a ver un poco más en detalle también en orgánica. ¿Cuáles son los compuestos quirales? Los que no son superponibles con sus imágenes especulares. Las manos son quirales. No son superponibles una con la otra. Bien. Si mal no recuerdo, no sé bien dónde en este momento se los puedo buscar y lo dejo como un link. Creo que en el Chang algo de esto hay. Déjenme buscarlo y yo se los dejo en el campus, cualquier cosa. Estamos medios ajustadelis, pero llegamos. Vamos a hablar ahora un poco, yo sé que están cansados, pero nos quedan 15 minutos y los voy a aprovechar al máximo. Vamos a hablar un poco ahora de teoría de campo cristalino. ¿Qué es esta teoría? Nos va a permitir empezar a explicar algunas de las propiedades físicas que presenten los complejos, como el color,
o la actividad frente a un campo magnético, si van a actuar como imancitos o se van a repeler con un campo magnético. Por ejemplo, los imanes que tenemos en nuestra heladera son complejos, solo que no lo sabíamos hasta ahora. Y esta teoría es una teoría bastante sencilla, pero con un montón de herramientas predictivas para justamente predecir propiedades de complejos. ¿En qué se basa la teoría del campo cristalino? Se basa en suponer que el enlace metal-ligando es puramente electrostático. ¿Qué significa esto? Que ahora me olvido que el ligando es una molécula o es un átomo puntual y lo pienso como una carga. Ok. Estos ligandos, pensándolos como cargas puntuales, se van a repeler con los electrones que pueda haber en los orbitales del metal con los que estén interactuando, ¿sí? Y esto me lo da rápidamente la geometría que tenga ese complejo. Si el complejo es octaédrico, tetraédrico, etc. En base a esta idea de que el metal tiene sus orbitales D con electrones, pero capaz que tiene un electrón en orbital D, capaz de aceptar otro electrón del ligando y formar un enlace covalente, pero yo ahora el ligando lo voy a pensar como una carga negativa. Si acá en mi orbital tengo un electrón y le voy acercando un ligando, eso va a hacer que la energía de ese orbital donde se me va acercando el electrón empiece a aumentar. ¿Por qué? Porque estoy acercando dos cosas negativas. ¿Me siguen? Ahora tengo unos dibujitos, pero quiero ver si me siguen esta idea. O no, o ya no dan más. Porque tengo un núcleo metálico, que voy viendo los protones que están metidos ahí adentro. Entonces yo ligando. Sí y no. A ver, no olvidemos Lewis, nunca, jamás. ¿Cómo se forma un enlace oxígeno-oxígeno si cada oxígeno tiene nubes de electrones alrededor? Y sin embargo, un electrón de un oxígeno y un electrón del otro oxígeno se juntan y forman un enlace. Es porque este electrón ve al núcleo del otro, este ve al núcleo del otro, y bueno, llegan a una situación intermedia de amiguismo, como por intereses. Yo me acerco un poco a tu núcleo, yo me acerco un poco a tu núcleo, pero entre nosotros está todo hasta ahí. En el caso, y eso siempre nos va a pasar, o nos pasa, mejor dicho, en todos los enlaces. Estoy pegando dos electrones que tienen carga negativa, solo que hasta el momento no lo habíamos pensado mucho. Pero esas dos cosas se van a empezar a repeler. ¿Qué hacen que se queden pegados y no les quede otra? Que un electrón vea el núcleo del otro. Entonces, esa situación de compromiso entre me repelo un rato, pero al mismo tiempo me atraigo a tu núcleo, hace que esos electrones se mantengan ahí en ese enlace. Esa misma idea es la que estamos aplicando en campo cristalino. El metal tiene orbitales con electrones, el ligando también tiene electrones, pero ahora me olvido que el ligando es una molécula y hay electrones y es una base de Lewis. Y lo pienso únicamente como una carga negativa. Y lo que vamos a ver en teoría de campo cristalino es cuáles orbitales del metal se desfavorecen por la presencia de esos ligandos según la geometría que tengan. ¿Qué cosas me permite explicar teoría de campo cristalino? Los colores que puedan tener los complejos, como ya estuvimos diciendo, o la interacción que puedan presentar con un campo magnético. Eso me lo va a permitir justificar justamente cuánto se me separen en energía los orbitales del metal. Ahora, en 2 segundos sé que toda esta idea va a cerrar un poco más.
Repaso rápido de orbitales atómicos. Muy rápido. ¿Qué era un orbital atómico? ¿Alguien se acuerda? Me vale decir esta foto que tengo acá. ¿Qué era un orbital atómico? ¿Y por qué hablábamos de orbitales y no órbitas? No quiero decir una burrada, pero... No hay borradas, estamos Ah, aprendiendo. ok. Es el sitio, o un área, mejor dicho, donde yo tengo probabilidades de encontrar un electrón. Excelente. Los orbitales atómicos, recordemos, los electrones son partículas cuánticas y hay un montón de reglas de física cuántica que tenemos que respetar. Así como en física clásica yo no le puedo dar, no sé, un cabezazo a la pared porque la pared me lo devuelve al cabezazo y me termina partiendo la cabeza. En cuántica hay ciertas reglas que tenemos que respetar. La primera es que para las partículas cuánticas, como los electrones, yo puedo conocer la posición donde está ese electrón, pero no puedo saber su velocidad. Si conozco la velocidad de ese electrón, no conozco la posición. Eso me lleva a que nunca sepa dónde está el electrón. Y por lo tanto, nosotros lo que podemos inferir gracias a herramientas de química cuántica es buscar no la posición del electrón, sino una probabilidad donde podría encontrar a ese electrón. Esa probabilidad donde podría encontrar al electrón es justamente un orbital atómico. Entonces, repasando esta definición, un orbital atómico es la región del espacio, no solamente es un área, ¿sí? Porque tenemos las tres dimensiones, es una región del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Entonces, podemos clasificar los distintos orbitales. El orbital S, la probabilidad de encontrar al electrón que esté metido en un orbital S es esférica. Y eso nos da la forma de pelotita que tienen los orbitales S. Ahora, muy de secundario, casi de primaria, el orbital es como la casita del electrón. Solo que dentro de esa casita yo no sé si está en el baño, si está en la pieza, si está en la cocina, no puedo saber dónde está. Sé que está en la casa, sé que está en el orbital. No te puedo decir, está justo acá, está justo acá, está justo acá. Anda por ahí. Yo sé que de seguro no lo encuentro acá. De seguro lo voy a encontrar acá, porque la probabilidad es máxima acá. Acá la probabilidad es nula, afuera de ese orbital. ¿Queda clara esta idea? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, para los orbitales S, esa probabilidad, si la dibujo, era esférica. Para los orbitales P, esa probabilidad era como estos dos lóbulos, ¿sí? Uno por arriba, uno por abajo. Y tenía tres orbitales P en cada uno de los ejes cartesianos, X, Y y Z. ¿Sí? Este es mi orbital PX, este es mi orbital PZ, este es mi orbital PY. ¿Qué característica tenían estos tres orbitales en cuanto a la energía? ¿Tenían distintas energías o eran la misma? No se acuerdan tanto. Cuando nosotros hacíamos los cositos de configuración electrónica, decíamos, bueno, por acá está el S, por acá tengo 3P, ¿se acuerdan? Por acá tengo los 5D, y así sucesivamente. Y decíamos que la energía de estos orbitales P y los D era la misma. Y esto es fundamental para poder seguir avanzando con teoría de campo cristalino. La energía de los orbitales P, D y F
en un átomo, no en un complejo, en un átomo, es la misma. Y por lo tanto decíamos que estos orbitales eran degenerados, ¿se acuerdan? Sí, sí, algo de eso. Con la palabra degenerado salió. Claro, la que más llama la atención. Bien, fíjense, a nosotros los que nos van a importar, sobre todo en esta parte de teoría de campo cristalino, nos vamos a centrar en el bloque D. Lo que nos van a importar van a ser estos 5 tipos que están acá. Son justamente los orbitales D. Estos de acá abajo son los F y van a ser los que tengan en juego, al momento de formar un compuesto de coordinación, los metales del bloque F, ¿sí? Según su configuración electrónica externa. Pero nosotros nos vamos a centrar en los D. Fíjense que a diferencia de los P, el mundo de los D es un poco más what the fuck. Tenemos algo parecido a este PZ, que es como un chupete que está sobre el eje Z. Y después tenemos algo parecido a los lóbulos de los P, solo que en los D vienen como de a pares esos lóbulos. Tengo uno por arriba, otro por abajo. ¿Lo ven? Sí, Bien. Tengo entonces uno sobre el eje Z. Acá tenemos uno sobre el eje Y. Acá tenemos otro sobre el eje X. Y este están como en ningún eje. O sea, no están parados sobre ninguno de los ejes. Están como en el vértice justo de los ejes. Si este es mi eje Y y este es mi eje X, ese orbital lo tengo por acá. No está paradito sobre justo el eje. ¿Qué pasa en un ambiente octaédrico? Y ahora viene la parte donde mezclamos con complejos. Tengo estos orbitales D, ahora los tengo metidos dentro de un ambiente octaédrico, en un complejo octaédrico, justamente. ¿Cómo sería esto? Metal, un ligando por arriba, otro ligando por abajo, 2 ligandos que vienen hacia nosotros, y otros 2 ligandos que están yendo por atrás. ¿Estamos de acuerdo que esto es octaédrico? Esta representación. Para no escribir octaédrico cada rato, simplemente lo podemos resumir como OH, minúscula. Entonces, acá lo que tenemos en estas representaciones son los ligandos como carguitas negativas en los vértices de este octaedro, justamente. Estos mismos ligandos con el octaedro dibujado. Acá está el metal, acá están los ligandos. ¿Se ve eso o no se ve? ¿Sí o no? sí, sí, en el centro del metal. Bien, acá tenemos el metal positivo y en los extremos de este octaedro tenemos las carguitas de los ligandos, ¿sí? Recordemos que en teoría de campo cristalino ahora el ligando lo pienso como una carga negativa. Ahora, lo que tenemos en cada caso, en los otros gráficos, son justamente los orbitales del metal. Y fíjense que ese que estaba sobre el eje Z, que se llama dz cuadrado, no importa el nombre que tiene este orbital, este que está justo sobre el eje Z, queda en contacto con este ligando por arriba y este ligando por abajo. Y nosotros dijimos, si en este orbital D hay electrones,
y a eso le sumo que tengo cargas negativas por arriba y por abajo, la energía de este orbital va a aumentar, ya no va a estar generada con los otros D, sino que ahora la estoy poniendo en un entorno más desfavorable, por lo tanto su energía no se estabiliza, al contrario, aumenta y me desestabiliza un poco esa situación. Y lo mismo pasa con este otro orbital D, que está justo parado sobre los ejes cartesianos. ¿Sí? También va a quedar muy próximo a las carguitas negativas. Ahora, todos los otros tres que estaban justo en los vértices de los ejes cartesianos, como vemos por acá, este es mi eje Y, este es mi eje X, y justo este orbital está en el vértice, no ven tanto a las cargas. Las cargas están justo en el eje. Esto, ¿a qué situación me lleva? Primero, estos dos se desestabilizan. Y recordemos que cuando hablamos de estabilidad o inestabilidad, hablamos de energía. Que algo sea estable tiene baja energía. Que algo sea inestable tiene alta energía. Estos que señalé por acá, vamos a poner inestabilidad. Fíjense, y con esto cerramos por hoy. Tenemos de nuevo ahora nuestros orbitales D, solo que no tan paquetes como antes. Lo que vemos acá son en estos puntitos los ligandos, en este ambiente octaédrico. ¿Sí? Los ligandos, recordemos, me quedan sí o sí uno en cada uno de los ejes. Entonces, este que está sobre el eje Z y estos orbitales D que están sobre los ejes X, son los que se inestabilizan por la presencia de los ligandos. Y por lo tanto, si yo considero que tengo mis 5 orbitales D en igual energía, en un ambiente esférico, y un ambiente esférico sería lo mismo que tener el átomo pelado por ahí dando vueltas. Y ahora, a ese metal que estaba muy feliz, sin ningún ligando, le meto estos 6 ligandos para formar este complejo octaédrico, de geometría octaédrica, estos dos orbitales aumentan en energía. Mientras que los 3 que tenemos acá abajo bajan un poco en energía. O sea que la desestabilización aumenta la energía. Sí, Ah, ok. cuando algo es inestable, aumenta su energía. Claro, que no tiene sentido. Pensemos en nosotros siempre. O sea, yo cuando soy más estable, cuando estoy durmiendo o mirando la tele o relajado haciendo la actividad que más me guste. Ahora, si me ponen a correr o a estudiar todo el día, me estreso y aumento un poco mi energía, estoy desfavorable. Bien, hasta acá vamos bien. Sí, Sí, sí. Tengo 2 orbitales D que aumentaron su energía. Tengo 3 orbitales D que bajaron un poco en energía. Mis orbitales D ya no son degenerados en un complejo. Algunos aumentan en energía, otros bajan en energía. Este tipo de acá, delta cerito o delta O, es la diferencia de energía que se presenta
entre los orbitales que aumentaron energía y los orbitales que bajaron un poco en energía. Y este parámetro, delta O, es el que nos va a traer información a priori de si mi complejo se va a sentir atraído por un campo magnético o no, y de si mi complejo va a tener este color o va a tener este otro. Por ahora dejemos acá, hablamos un montón de complejos hoy. La clase que viene, que es la última teórica, seguimos indagando un poco más en esta teoría de campo cristalino. Vamos a analizar otros escenarios, como que ahora mi complejo sea tetraédrico, entonces, ¿qué le va a pasar a los orbitales? Bueno, van a cambiar un poco. También, ¿qué pasa si es plano cuadrado? Van a cambiar un poco las energías de sus orbitales. Y acá, en resumen, podemos ver cómo se van desdoblando todas las energías según la geometría que tenga el complejo, ¿sí? Todos estos orbitales D se van moviendo un poco en energía. Si esto es tetraédrico, ya vimos. 2 suben en energía, 3 bajan. Si es plano cuadrado, uno se va a los caños, se recontra desestabiliza, otro se desestabiliza un poco, pero los de abajo no quedan degenerados. Me quedan solo 2 degenerados y uno por acá. Todo eso la clase que viene. Y cómo poder usar eso a nuestro favor para poder predecir propiedades.